Empezamos con el texto de hoy que vamos a citar, las cartas a Lucilio de Séneca. La carta 1 dice del aprecio del tiempo. Fue escrito por Lucio Anneo Séneca, el filósofo romano estoico. Entonces, la primera carta dice: condúcete de este modo, mi querido Lucilio. Hay que recordar que esta carta fue escrita, son un conjunto de cartas que fue escrita por Lucilio para su amigo pupilo, de Séneca a Lucilio justamente, en las cuales le aconsejaba, le recomendaba sobre cómo vivir adecuadamente. Entonces dice: condúcete de este modo, mi querido Lucilio, rescátate para ti mismo, y el tiempo que hasta ahora o se te quitaba, o se te escapaba, o lo dejabas pasar, recógelo y consérvalo. Persuádete de que esto es así como te escribo. Parte del tiempo se nos roba, parte se nos va sin saber cómo, parte se nos escurre, pero la pérdida más vergonzosa es la debida a la negligencia. Y si quisieras fijarte en ello, encontrarías que la parte más grande de la vida se nos pasa haciendo el mal, otra no pequeña sin hacer nada, y toda ella haciendo lo que no ha de hacerse. ¿A quién me citarás que ponga precio al tiempo? Que conozca el valor de un día, que se dé cuenta de que cada día muere un poco, porque nos equivocamos cuando miramos la muerte como futura. Una gran parte de ella es cosa ya pasada. Lo que en nuestra edad dejamos atrás está en manos de la muerte. Haz pues, mi querido Lucilio, lo que me escribes. ¿Qué haces? Aprovechar todas las horas. Resultará así que dependerás menos del día de mañana, si el de hoy lo tienes bien asido, bien cogido. Mientras se difiere, transcurre la vida. Nada, Lucilio, es nuestro, excepto el tiempo. Solo el tiempo. La naturaleza nos puso en posesión de una sola cosa, tan fugaz y escurridiza, que de ella nos expulsa todo el que quiere. Y es tanta la necedad de los mortales que se creen obligados al reconocimiento. Bueno, esta página es este texto es bilingüe. Esta página es de la versión en latín original. Entonces, obligados al reconocimiento por haber recibido las cosas más pequeñas y más viles, todas ellas reparables sin dificultad alguna. Y en cambio nadie juzga que deba algo por haber recibido el tiempo, cuando es lo único que ni el agradecido puede devolver. Hay que pensar en que el tiempo es lo único que uno posee realmente, y es lo único de lo que te privan en este mundo actual. Tiempo es lo que casi nadie tiene, ya que tiene que ocuparse diariamente de labores para sobrevivir. Te roban el tiempo, te roban la vida. Este mundo hace eso. Continuo, dice: tal vez me preguntes qué es lo que hago yo, que te doy estos preceptos. Te confesaré ingenuamente que, como acontece el que a la vez es espléndido y cuidadoso, llevo cuenta de mis gastos. No puedo decir que nada pierda, pero lo que pierdo y por qué y cómo, te lo diré. Te explicaré las causas de mi pobreza, pero me sucede lo que a muchos que sin culpa suya han quedado pobres. Todos los excusan y ninguno los socorre. Pues qué, no considero pobre a quien, por poco que le quede, esto le basta. Prefiero, sin embargo, que tú conserves lo tuyo y empezarás a buen tiempo. Hay que pensar en esto, ¿no? Lo que dijo: no considero pobre a quien, por poco que tenga, le baste. O sea, alguien que se satisfaga con poco, que se contente con poco y que le sea suficiente. Y es que es necesario eso para estar a gusto en la vida, se podría decir para ser feliz incluso, ya que la riqueza, siempre hemos dicho en este canal, está en el interior. Pero bueno, sigue diciendo: pues, como ya dijeron nuestros mayores, no. Entonces lo que decía aquí es justamente que quien se siente contento con poco, no es pobre, como dice aquí Séneca, no es pobre. O sea, por muy poco que uno tenga, si con eso está satisfecho y le alcanza, no es pobre. Y ahora sí continúa, dice: pues como ya dijeron nuestros mayores, es tarde para economizar cuando no quedan más que de los pozos. Porque eso que resta no solo es una pequeñez, es también lo peor. Ten salud. Así culmina esta primera carta. Es una carta muy valiosa por lo que se lee aquí. El tiempo y satisfacerse con poco, o sea, no ser ambicioso materialmente. Aunque si mucho, espiritualmente uno debe ser muy ambicioso, eso sí, ¿no? Pero materialmente no, pues porque también una cosa generalmente va contra la otra. Sigue diciendo aquí la segunda carta, dice: de los viajes y de las lecturas, por lo que me escribes y por lo que oigo,
concibo de ti buenas esperanzas. No vas de un sitio a otro, ni te inquietas por cambiar de lugar. Esta agitación es de un ánimo enfermo, o sea, alguien que se va de un lugar a otro, que para cambiando, que para viajando. Pienso que el primer indicio de una mente serena es que pueda permanecer en un lugar y habitar consigo misma. Cuida también de que esa lectura de muchos autores y de libros de toda clase no tenga algo de vago e inestable. Es necesario detenerse en ciertos ingenios y nutrirse de ellos, si quiere sacar algo que se asiente fielmente en el ánimo. Quien está en todas partes no está en ninguna. Esto es clave, uno debe concentrarse en algo, enfocarse en una cosa. No solamente, como dice aquí, no físicamente, o sea, permaneciendo en un solo lugar sin moverse, viajando de forma inestable, sino también lo que uno lee. Por eso dice los viajes y las lecturas. En lo que uno lee debe estar enfocado en algo, en un área, en un objetivo, al leer. Entonces sigue, a los que se pasan la vida en viajes les sucede que tienen muchos hospedajes, pero ninguna amistad. Necesariamente ha de ocurrirles lo mismo a los que no se familiarizan con ningún ingenio, sino que por todos andan a prisa y atropelladamente. No aprovecha ni se une al cuerpo la comida que tan pronto como se toma se devuelve. O sea, uno tiene que digerir pues, lo que hace. Nada impide tanto el restablecimiento de la salud como el cambio frecuente de medicinas. No se cicatriza la herida en la que se ensayan muchos remedios, ni prospera la planta que se trasplanta con frecuencia. Nada es tan útil que aproveche de paso. Disipa el espíritu la multitud de libros. Los libros, pues uno tiene que leerlos para conseguir otros, antes de comprar otros, ya que muchos acumulan libros que no leen o que solo hojean, y que sirven más en ese caso para presumir algo que uno no tiene, pues ya que no los ha leído bien. Pues si no puedes leer todos los que tengas, ha de bastarte tener los que puedas leer, en efecto. Pero dices, ahora quiero hojear este libro y después aquel otro. Es de un estómago inapetente gustar de muchos manjares, los cuales, si son varios y opuestos, lo ensucian y no lo alimentan. Lee pues siempre autores aprobados, y si alguna vez deseas distraerte con otros, no dejes de volver a los primeros. Adquiere cada día algún auxilio contra la pobreza, contra la muerte, contra las demás calamidades. Y después que hayas pasado por muchos pensamientos, elige uno que dijeras durante todo el día. O sea, aquí está diciendo que leas pues algo que te auxilie contra la pobreza, contra la muerte, contra el miedo a la muerte, no, contra tus temores, porque generalmente las personas desde esa época, hasta hoy también, ¿no? Los que no son pobres, sobre todo, o incluso todos, ¿no? Que temen caer más bajo materialmente, tienen miedo pues a la pobreza y a la muerte, ¿no? Entonces uno tiene que leer para no temer esas cosas. Dice, yo mismo hago esto, de los muchos que leí, retengo uno. El de hoy es este, que he encontrado en Epicuro, pues acostumbro pasar al campo enemigo, no como tránsfuga, sino como explorador. Cosa honesta es, dice, la pobreza alegre, pero no es pobreza si es alegre, no es pobreza si es alegre. Igual que decía, ¿no? El que se satisface con poco, se contenta con poco justamente como está contento, hay alegría, por lo tanto no es pobreza, como dijo antes, ¿no? De la pobreza. No es pobre el que es alegre, aunque tenga poco. Porque es pobre no el que tiene poco, sino el que desea más. La ambición. ¿Qué importa en efecto lo que guarde en el arca o en los graneros, lo que apaciente o lo que preste, si busca lo ajeno? Si cuenta no lo ya adquirido, sino lo que ha de adquirir. Primeramente tener lo necesario, después lo suficiente. Ten salud. Termina esta segunda carta. Vamos ahora con la última carta que vamos a citar, que habla de los amigos. Me escribes que has entregado a un amigo cartas para que me las traiga. Después me adviertes que no trate con él todo lo que te concierne, porque ni tú mismo acostumbras a hacerlo. Así en una misma carta te dices amigo de él y lo niegas. Pues si has usado de esta palabra nuestra en su sentido popular y lo has llamado amigo, como decimos de todos los candidatos que son honorables, o damos el título de señores a los que nos encontramos y no nos acordamos de su nombre, pase por esta vez. Pero si piensas que es tu amigo, alguien en quien no confías tanto como en ti mismo, hierras gravemente y no conoces bien la fuerza de la verdadera amistad. Has de hacer confidente al amigo de todas tus cosas, pero primero de las de él mismo. Hecha la amistad, hay que confiar en ella. Antes de hacerla, hay que examinarla,
perturban el orden de los deberes aquellos que, contra los preceptos de Teofrasto, juzgan después de amar y no aman después de juzgar. Teofrasto era el discípulo de Aristóteles. Dice, piensa durante mucho tiempo si has de recibir a alguno en tu amistad. Cuando te agradare hacerlo, admítelo de todo corazón. Habla con él tan libremente como contigo mismo. Tú vive de tal suerte que no te reserves nada que no puedas confiar aún a tu enemigo. Pero ya que suceden cosas que la costumbre mantiene ocultas, comparte con tu amigo todos los cuidados y todos tus pensamientos. Lo hará fiel si lo tienes por tal. Lo harás fiel. Pues algunos enseñaron a engañar por temor a ser engañados, y con sus suspicacias dieron a los otros el derecho de engañarlos. ¿Qué razón hay para que yo me reserve palabra alguna delante de mi amigo? ¿Por qué en su presencia no he de considerarme como si estuviera solo? Hasta acá lo que dice claramente es que el amigo es como si fueras tú. Debes confiar totalmente en él. Solo alguien así es un amigo de verdad, a quien puedes contarle todo, hasta lo que pienses que es lo peor de ti. No hay secretos con el amigo, ni un secreto, como dice aquí. Algunos cuentan a todos los que se encuentran lo que ha de confiarse exclusivamente a los amigos. Claro, hay algunos que cuentan sus cosas a cualquiera, sus ocurrencias, ¿no? Y eso dice, y se descargan de lo que les quema en los oídos a cualquiera. Generalmente pues uno a veces quiere hablar como sea y contarle sus cosas. Está ansioso por contar lo que le pasó, entonces le cuenta a cualquiera. Otros por el contrario recelan confiarse aún a los más amigos. Y si pudieran, ahogarían en su interior todo secreto sin fiarse ni de ellos mismos. Ni lo uno ni lo otro ha de hacerse, porque tan equivocado es fiarse de todos como no fiarse de nadie. Pero yo diría que el primero es un vicio más noble y el segundo más seguro. Así que has de reprender a unos y a otros, a los que siempre están inquietos y a los que siempre están quietos. Porque la que se goza con el tumulto no es industriosa actividad, sino excitación de un alma agitada. Y no es quietud, sino desfallecimiento y languidez, la que tiene por molestia todo movimiento. Así que encomendarás en tu memoria aquello que leí en Pomponio. Algunos se metieron tan profundamente en los escondrijos que piensan que es turbio todo lo que está en la luz. Ha de mezclarse el reposo con el trabajo, de modo que trabaje el ocioso y descanse el que trabaja. Consúltalo con la naturaleza, te dirá que ella misma hizo el día y la noche. Ten salud.